un abrazo a todos. Bueno, en esta oportunidad tuve que hacer el estudio así en una presentación de PowerPoint, aunque tiene harto más trabajo que, ¿cómo se llama? Hacerla en una pizarra, porque eran muchos textos bíblicos. Entonces iba a tener que estar borrando la pizarra, escribiendo de nuevo, numerando, leyendo uno por uno, y me iba a demorar. Entonces hice una presentación mejor, donde pude pegar el texto bíblico escrito para que ustedes lo puedan ir leyendo al tiro. Si es que tienen un cuaderno donde han estado escribiendo las enseñanzas, yo les aconsejo que igual escriba los textos bíblicos, aunque son muchos, pero acuérdense que la palabra de Dios es la que me va a alumbrar mi camino. En el Salmo 119 dice de que tu palabra es lámpara a mis pies, que alumbra mi camino. Y acuérdense que en la palabra de Dios también dice en el Salmo 107, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Por lo tanto, la palabra de Dios, interiorizarse más y más en la palabra de Dios, nos va a traer sanidad y liberación. Amén. Y muchos textos más que hemos visto a lo largo de todos estos estudios. Amén, amados. Bueno, este es un estudio que se llama Rompiendo Maldiciones. Y es un estudio adaptado para ustedes, para jóvenes y adolescentes, del estudio de Apóstol Norman Parrish. Hay algunos complementos, etcétera, etcétera, pero es una adaptación del estudio de él que ustedes también lo pueden encontrar en internet. Ustedes pueden encontrar en la web el estudio del Apóstol Norman escrito, donde van a encontrar quizás este mismo orden con más textos bíblicos, pero yo puse aquí los que eran más, ¿cómo se llama?, atingentes para ustedes. Además, vamos a ir explicando algunas cosas que tienen más relación con lo que vive un joven, ¿cierto? O un adolescente, ya sea hombre o sea mujer. Amén, hermanos. Lo importante, amados hermanos, que ustedes estén dispuestos a buscar en los estudios su liberación, su experiencia con Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios se vive, no es para alimentar la mente. ¿Cómo se llama? No es un curso teológico para yo saber teología, este es un curso experimental. Esta es una exposición de la palabra de Dios para que tú puedas vivirlo. Por lo tanto, si estamos viendo el tema rompiendo maldiciones, es para que tú te puedas dar cuenta que necesitas quizás romper maldiciones en tu vida, y la idea es que por medio de esto pueda ser una guianza que Dios puede usar para que tú puedas ser libre quizás de las maldiciones que están sobre ti. Amén, hermanos. Bueno, ya puse a correr el cronómetro ya, para no pasarme. Yo creo que este estudio va a constar de dos partes. Van a perdonarme que no lo haya, ¿cómo se llama?, subido el día martes o el miércoles, pero en realidad había harto trabajo, hubieron cortes de luz, que se cayó en internet, tuve que aprender a usar este nuevo programa para poder grabar, ¿cierto? Porque yo transmito por Facebook en vivo, pero al grabarlo tuve que descargar otro programa. Pero gracias a Dios está todo bien. Ya, rompiendo maldiciones. Entonces, amados hermanos, antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, te alabo, toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Yo te pido que por medio de este estudio tú puedas tocar el corazón de los jóvenes y adolescentes, Señor, que van a ver este estudio, y más aún si es que quizás no es un joven el que está viendo este estudio, que también pueda servir y ser una herramienta. Yo te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que poder exponer tu palabra con poder, Señor, y que cause un efecto en los corazones. Yo ato en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu que se interponga para que puedan entender y para que puedan ser libres de las maldiciones en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición de no entender las palabras de Jehová, de no recibir la verdad en el nombre de Jesús. Y ahora pongo ángeles a ministrar a través de este video, en el momento que sea reproducido. Si hay una persona que está viéndolo con un corazón sincero, que se activen en el nombre de Jesús para poder atar, para poder cancelar estas maldiciones y pueda recibir la libertad que Dios le quiere dar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Entonces, rompiendo maldiciones. Ya vimos el estudio, ¿cierto? Vimos primero qué es liberación, y también vimos causas de contaminación espiritual, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora vamos a ver rompiendo maldiciones. Avancemos. Antes que cualquier cosa hay que entender, hermanos, que el pecado trae maldición. Y hay que saber, hay que ver desde el punto de vista de Dios la gravedad que tiene el pecado. Amén, amados. ¿Por qué? Porque
Ustedes han nacido, han crecido, han sido criados en una generación, en un mundo, en una era, en un siglo, como quieran ustedes verlo, o en una década, bueno, donde el pecado se ha diluido. En la palabra de Dios dice de que en los postreros tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo tanto, la moral del mundo, la moral con que ustedes han sido criados, que está arraigada en su estructura mental, o sea, su forma de ver las cosas, desde el punto de vista humano, es donde nosotros diluimos el pecado. Y las cosas que son malas no son tan malas. Claro, es malo esto, pero en realidad no es tan así. Entonces, muchas veces nacen en los corazones, muchas veces de los jóvenes, ¿cierto? Pensar es que los de la iglesia son religiosos, es que son retrógradas, son de la era de piedra, son cavernícolas, estos son otros tiempos, tienen que modernizarse, etcétera, etcétera, y no es así. La palabra de Dios es una. Por lo tanto, yo te doy un consejo, si tú no tienes la disposición de corazón sincera para poder ver la verdad de la palabra de Dios y creer que la palabra de Dios es una verdad absoluta y no adaptarla a tu condición, si es que, si es que tú no tienes esa verdad absoluta de que la palabra de Dios, yo te aconsejo que no sigas viendo el video. Pero si en realidad tienes un corazón sincero donde quieres descubrir la verdad del Dios único y verdadero, y tienes la predisposición de que la palabra de Dios es la verdad absoluta, quédate viendo el video y que Dios te abra el entendimiento y sinceramente Dios es fiel porque quiere nuestra libertad. Entonces, la palabra de Dios no se adapta al mundo y no se adapta a la cultura, ni a la era, ni a la época, ni a tu edad tampoco, sino que es el hombre, es la cultura la que se debería de adaptar a las leyes y a la palabra de Dios. Pero cada vez que avanza el tiempo, la cultura, la sociedad se aleja más de la palabra de Dios. Por eso que cada vez es más distante la brecha y es más difícil, entre comillas, aceptar las verdades de Dios, a no ser como ya hemos visto por el nuevo nacimiento y cómo el hombre va respondiendo. Y eso nace de creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta y de que Dios es el que decide. El hombre, hermanos, ustedes jóvenes y adultos, todos, no tenemos la capacidad de saber qué es realmente bueno y qué es realmente malo. El único que tiene la soberanía y la autoridad y la potestad de poder establecer lo que es bueno, lo que es malo, es Dios. Amén. Y ustedes tienen que conocerse también. Si ustedes han visto los estudios que hemos estado dando, ¿cierto? Han visto el estudio sobre la carne. Yo les doy el consejo que busquen el estudio en el canal de YouTube, busquen el estudio de la carne, o busquen cualquier otro estudio bíblico en sus iglesias con sus pastores que hable de la carne y el espíritu. Y van a darse cuenta que en nuestras edades, ¿cierto? Tanto como niño, como joven, como adulto, como viejo, tanto hombres como mujeres, hay cosas que nos diferencian en nuestra carne. Y el tema está también que muchas de esas cosas, especialmente cuando ustedes son jóvenes, es la vanidad. Entonces ustedes tienen que tener conciencia de que ustedes tienen esa tendencia y Dios sabe que está. Por eso que por eso que Dios quiere moldearnos. Esta es la edad que ustedes tienen más preciosa para ser moldeados por Dios. Porque si bien su carne tiende a la vanidad, pero también tienen un corazón predispuesto a encontrar una identidad. Y lo importante es que la puedan encontrar en Jesucristo y puedan ser guiados, ¿cierto? Por líderes o por pastores o por sus padres o por quien sea que los encamine en las palabras de Dios. Y para eso muchas veces necesitan ser corregidos, instruidos, guiados. Por ejemplo, cuando en el campo, cuando uno quiere entrenar a un buey joven para que pueda arar, ¿cierto? Un buey es un toro que lo castran y que lo dejan para poder arar la tierra. Para poder entrenarlo, porque cuando es joven es rebelde y no hace caso, se va para todos lados. Igual que nuestra juventud, hermano. Todos hemos sido jóvenes. Y es más, nuestra carne siempre va a ser rebelde. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder entrenarlo? Lo ponen un yugo, ¿cierto? Que es un pedazo de madera que tiene dos espacios para el cuello, ¿cierto? Entonces ponen al buey joven con un buey viejo que ya tiene experiencia en arar, lleva años arando.
y los ponen a los dos juntos. Entonces el buey viejo sabe por dónde tiene que ir sin que el otro le pegue, sin que le haga nada, sabe que tiene que avanzar, sabe cuándo tiene que doblar, porque ya tiene experiencia. Entonces cuando empiezan a andar, el buey joven trata de irse para donde quiere, y el buey viejo sigue derecho y lo tira para que siga derecho, y así el buey joven termina aprendiendo su tarea. Por eso que el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Entonces, es Jesucristo el que nos va a mantener y nos va a mostrar el camino que nosotros debemos llevar. Y muchas veces nosotros vamos a tender a irnos a otro lado y el Señor Jesucristo nos tiene que traer de vuelta para poder andar en los caminos. Eso se llama conciencia de pecado o corrección de Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar a ver. Todo pecado entonces tiene consecuencias. Este texto de Proverbios 26:2 ya lo vimos en el estudio anterior sobre causas de contaminación espiritual. Dice que así la maldición sin causa nunca vendrá. La maldición nunca va a ser sin causa. La causa principal es el pecado. Hermanos, hermanas, el pecado trae maldición. El pecado es abominable para Dios y Dios aborrece al que persevera en el pecado. Al que dándole la oportunidad de arrepentirse una y otra vez, persevera en el pecado, Dios lo aborrece a la persona que persiste en el pecado. Amén. Entonces, en Deuteronomio 29:20 dice, Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre debajo del cielo. Por lo tanto, estamos viendo que por causa del pecado se asienta, se deposita la maldición sobre las personas que persisten o que pecan. El pecado trae maldición. El Señor Jesucristo vino a cancelar la maldición. Amén, hermanos. Vino a cancelar la maldición a través que Él pagó el precio por el pecado y a nosotros darnos la autoridad de poder ser libres de estas maldiciones, que es lo que vamos a ir viendo en el estudio. Entonces, en nuestro actuar, en nuestro actuar o nuestras decisiones de vidas está el poder adquirir la bendición o la maldición. Dios nos da un libre albedrío. Entonces dice, en Deuteronomio 11, 26, 28 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaseis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, viene bendición. Yo no puedo esperar bendición si no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Cuando yo no hago las cosas como Dios las ordena o hago las cosas que Dios prohíbe, va a venir maldición sobre mi vida. Amén. Y Jesucristo no quiere que venga esa maldición sobre tu vida. Y te vas a dar cuenta en este estudio o quizás al leer las escrituras que quizás hay muchas maldiciones sobre ti que no han sido rotas. Y Jesucristo quiere romperlas, quiere hacerte libre, porque Él pagó el precio por eso. Porque te ama. Entonces, primer tipo de maldiciones, maldiciones heredadas por herencia, o sea que pasan de una generación a otra. Ahí yo puse un dibujito de un abuelito, como lo ven ustedes ahí, que le da un regalo a sus hijos, bueno, a sus hijos, su hijo, y bueno, y a sus nietos. ¿Ya? Qué triste, hermanos, que un ser humano le entregue ese regalo o herencia que sean maldiciones. Entonces, cuando una persona peca, le deja esa herencia, esa carga de maldición, se la puede dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta a sus tataranietos. ¿Ya? Aquí también puse este dibujito que me pareció interesante porque si ustedes no lo saben, aunque yo creo que sí lo saben, esto habla del ADN, ¿cierto? Entonces hay muchas enfermedades genéticas o muchos rasgos genéticos que muchas veces son causa de maldiciones. Hay muchas enfermedades que son genéticas, que se transmiten por los genes, y ese es un ejemplo de cómo se hereda una maldición. Porque una, ¿cómo se llama? Enfermedad no es una bendición, ¿cierto? Sino que es una maldición. Vamos a seguir. Maldiciones heredadas. Entonces, vamos a ver textos bíblicos. Aquí voy a corregir este texto bíblico porque es Éxodo 34, es el 6 y el versículo 7. Lo vamos a leer, lo voy a buscar aquí. Éxodo 36.
van a perdonarme que quizás intente hablar muy rápido, pero es para que no sea tan monótono y para poder alcanzar el tiempo, para que no sea largo, porque este estudio es largo, yo creo que va a durar 2 partes o 3 partes. Pero la idea es orar al final y guiarlos y enseñarles cómo ustedes pueden recibir liberación. 36, o sea, 34, ¿cuánto dije? 34, 6, 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Cómo tú te puedes librar de la maldición? A través del perdón, es el arrepentimiento, es el perdón, porque acuérdense que siempre hay que ir a la causa. ¿Cuál es la causa de toda maldición? El pecado. ¿Y cómo yo puedo ser libre del pecado? Por medio del sacrificio de Jesucristo. Y eso se hace a través del arrepentimiento para poder recibir el perdón de ese pecado, que ese pecado quede anulado por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. A través del perdón de Dios, que yo lo alcanzo a través del arrepentimiento y la conversión sincera, es que yo puedo ser libre de cualquier maldición. Porque Dios quiere perdonar, hermano. Dios nos quiere perdonar. La voluntad de Dios es eso. Amén. Sigo leyendo el versículo 7. Y que de ningún modo justificará al malvado, esto es el que no se quiere arrepentir, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces aquí dice de que hay maldiciones que pasan hasta la tercera generación y hasta la cuarta. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa eso? Tu hijo, el hijo de tu hijo o tu nieto y tu bisnieto. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Incluso hay maldiciones que duran 10 generaciones. Amén. Sigamos. Hay un texto aquí que está en Ezequiel 18, 2, 20 y que quizás ustedes pueden escucharlo por ahí, porque hay algunos cristianos que creen que cuando uno confiesa al Señor Jesucristo se van todas las maldiciones automáticamente, y eso no es verdad, ¿no? Algunas sí, pero hay otras, ¿cierto?, donde hay un grado alto de contaminación, que vamos a ver cómo, ¿cierto?, un grado alto de contaminación, y como también vimos en el estudio anterior, hay un grado alto de contaminación donde es necesario pedir perdón por un pecado específico, romper la maldición y si es que hubiesen entrado demonios, echarlos fuera. Porque Satanás no se va a ir, ya se arrepintió, listo, me voy, entonces ya que te vaya bien, que Dios te bendiga. Se va a oponer a la obra de Jesucristo. No, yo tengo derecho legal para estar aquí, porque él pecó, no, pero se arrepintió, no, pero él pecó, entonces hay que obligarlo a salir y eso se hace a través de la victoria que hizo Jesucristo en la cruz, con la autoridad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Para qué nos dejó esa autoridad a los creyentes si no la teníamos que ocupar en la iglesia? Y ya vimos el estudio sobre la liberación, que la liberación es el pan de los hijos. O sea, la liberación es para hijos de Dios. Yo no puedo ministrarle liberación a una persona que no ha nacido de nuevo o que no se ha convertido. Amén. Eso es una contradicción bíblica. Entonces, dice en Ezequiel 18, 2, 20, que es el texto que está aquí. Ahí lo voy a apuntar con el láser este. ¿Qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron las agras y los dientes de los hijos tienen la dentera? Voy a intentar explicarles este texto que quizás está un poco difícil de entender, quizás si ustedes tienen otra versión, va a ser un poco más fácil de entender. Pero dice, por ejemplo, los padres, ¿cómo se llama? Comieron el fruto venenoso, pero los que recibieron el veneno fueron los hijos. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Entonces dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esta es la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, que iban a venir días en que ya la maldición del padre, ¿cierto?, no iba a afectar a los hijos. ¿Cómo es eso? A través del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque cuando no llega Jesucristo a nuestra vida, las maldiciones siguen generacionalmente, pero es en el nombre de Jesús que son cortadas. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Para que tengan respaldo bíblico. Porque dice, la justicia del justo será sobre él. ¿Qué dice
acá en Romanos 3, 22, 24. Ustedes pueden leer el versículo completo. Dice de que no hay ni un justo, ni a un solo uno que haga lo bueno. Por lo tanto, esta palabra no se puede aplicar sobre nadie que tenga buenas obras. Si yo no he pecado, entre comillas, como han pecado mis padres, pero mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos han pecado, me han transmitido una maldición, aunque yo sea muy correcto. ¿Por qué? Porque no hay ninguno justo. Para que esta palabra se pueda cumplir, yo tengo que ser justo, tengo que tener justicia de Dios. ¿Y cómo tenemos esa justicia de Dios? Dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. A través de la redención que es por Cristo Jesús, nosotros alcanzamos ¿qué? La justificación. También en Romanos 5.1 dice lo mismo, justificados pues por la fe, tenemos paz o reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por medio del Señor Jesucristo en que yo puedo tener esa justicia y romper las maldiciones que están desde los padres sobre los hijos de los hijos y sobre los hijos de los hijos. Amén. Espero que me entiendan. Si tienen alguna duda, déjenla. Si ustedes quieren que les comparta esta presentación, escriban en los comentarios y yo se las comparto, no tengo ningún problema. ¿Ya? Sigamos. Maldiciones heredadas, o sea, cosas que han hecho quizás. A ver, yo les expliqué en el video anterior cómo es esto, porque cómo yo puedo haber pecado, ¿cierto? Si yo todavía no nacía. Y es porque cuando yo peco, hermanos, en mi ADN, en mi genética, cuando ustedes lean en la Biblia y este estaba en mis lomos o ha salido de mis lomos, está hablando de que salió de mi sementera, salió de mi genética, salió de mi código genético. O sea que cuando yo peco, hermanos, si yo hago un pecado ahora, ¿cierto? Estoy haciendo que mi hijo, el hijo de mi hijo que está dentro de mí porque está en mi código genético, su nieto y toda su descendencia que está en mi código genético, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo pecar juntamente conmigo. Entonces quizás sus padres, quizás sus abuelos, quizás sus bisabuelos, quizás sus tatarabuelos pecaron y ustedes sin saberlo, ellos los hicieron pecar con ellos. Amén. Espero que me entiendan. Y di textos bíblicos para poder explicar eso. Di el ejemplo de Abraham y Leví con los diezmos. ¿Ya? Espero que lo hayan visto. Entonces, estos pecados son generacionales. Por ejemplo, la idolatría, ¿ya? Escultura, etcétera, etcétera. Dice, no te inclinarás a ella. Y ahí hablando de la idolatría, de la escultura, estatua, imágenes, fotos, amuletos, cualquier cosa. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ¿qué? La maldad de los padres, ¿sobre quién? Sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos de los que me aborrecen. Entonces, ¿hasta dónde llega esta maldición de la idolatría? Hasta la cuarta generación. ¿Ya? El tema está que como es una maldición, hay un derecho legal para que Satanás haga a estas personas volver a cometer el pecado. Por ejemplo, yo cometo el pecado, ¿cierto? De idolatría, y hay una maldición hasta mi cuarta generación. Yo ya contaminé hasta mi cuarta generación, a no ser que yo me arrepienta y rompa la maldición, ¿cierto? A no ser que alguien de mi generación se arrepienta y por causa del sacrificio de Jesucristo se rompa la maldición y hasta ahí llegó, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como hay un derecho legal, los demonios que ejecutan las maldiciones, como lo vamos a ver en este estudio, van a incentivar, porque hay un derecho legal, hay una raíz de maldad, como dice ahí, hay una raíz de maldad, una tendencia a ese pecado. Un poder demoníaco que me lleva a una tendencia a ese pecado por causa de la maldición. Entonces mi hijo va a volver a cometer el mismo pecado y él ahora contaminó a sus 4 generaciones. Por lo tanto, hay otra generación más que es contaminada. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, sigamos. Algo más le iba a decir sobre la idolatría. ¿Qué pasa con las figuras, con las fotos que supuestamente son de Dios?
la cara de Dios, la cara de Jesús, un crucifijo. No, pero si yo estoy con una foto o con una estatua o con un crucifijo que es del Señor Jesucristo o que es de Dios. Hermanos, en la Biblia dice, cuando Jehová habló al pueblo, habló desde un monte con llamas y el pueblo estaba temblando de temor. Y después Moisés les dice de parte de Dios, ninguna figura visteis en el monte, para que no os corrompieseis e hicierais ninguna imagen de absolutamente nada. O sea, Dios mismo no mostró ninguna imagen de él cuando le habló al pueblo de Israel, justamente para que ni siquiera hicieran imágenes de él mismo. Dice en la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Jesucristo dio a conocer al Padre no con una foto, no con una escultura, o sea, todo el mito de que ustedes pueden haber escuchado por ahí de que el Señor Jesucristo se limpió con un paño la cara y que quedó, ¿cómo se llama? Ahí la figura de su cara, son puros cuentos, son mitos, es falso, no sale en ninguna parte de la Biblia, no hay ningún ejemplo de que algún apóstol lo haya mencionado en alguna forma. Incluso más, bíblicamente Dios no lo permitiría. Es una falsedad, es un invento de Satanás para llevar a la gente a la idolatría. Y justamente para maldecirlos y poder mantenerlos engañados, porque la idolatría causa que se emboten los sentidos o que se bloqueen tus sentidos espirituales y naturales. Hay un salmo, ¿cómo se llama? Hay un salmo, ¿cómo se llama? Que dice de que los que confían en los ídolos, lo que hacen los ídolos, son igual que los ídolos. Tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen pies, pero no caminan. Así son los que confían en ellos y que los hacen. Entonces, la maldición de la idolatría me impide ver la verdad, me impide escuchar y recibir la verdadera palabra de Dios. Puedo yo leer la palabra de Dios, escuchar un mensaje, pero no llega al rema de Dios, no llega a la revelación de Dios que le da vida a mi espíritu. Y yo estaba así, hermano. Yo creo que les conté en el estudio de, ¿cómo se llama?, de liberación, les conté parte bien rápida, más o menos, de mi testimonio. Yo, por causa de la idolatría mía y de mis antepasados, especialmente la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, ¿cierto?, yo tenía cauterizado o bloqueado mis sentidos espirituales para no poder convertirme, y Dios por su gracia fue que me alcanzó, y también físicos. Yo perdí la capacidad de poder ver de que estaba mal vestido, de que estaba sucio, la capacidad de poder oír y la capacidad de poder incluso hasta olerme de que yo estaba hediondo y tantas otras cosas más de las cuales el Señor Jesucristo me rescató por su gran misericordia. Entonces, amados hermanos, sigamos. Pecado de fornicación. Ustedes saben de que fornicación, según la raíz hebrea o griega de su palabra, no necesariamente significa un acto sexual en sí con una ¿cómo se llama?, penetración en sí, sino que fornicación es toda inmoralidad sexual. Acuérdense que yo les he dicho, ¿cierto?, que fornicación es todo acto, ¿cierto?, que yo hago para poder satisfacer un deseo sexual fuera del orden de Dios, donde Dios quiere, porque Dios creó todo este organismo que tiene sensaciones sexuales, aunque ha sido corrompido por el pecado, ¿ya?, pero Dios lo creó para que pueda tener plena satisfacción en el matrimonio. Y no porque yo esté casado pueda hacer cualquier perversión que se me venga a la mente. Hay un orden de Dios también. Amén. Entonces, toda inmoralidad sexual, cuando ustedes lean en la Biblia fornicación, se está refiriendo al adulterio y a cualquier inmoralidad sexual, incluyendo la pornografía, incluyendo el roce, incluyendo el toqueteo, incluyendo juegos sexuales, besos sexuales, etcétera, etcétera, y otras cosas más muy perversas que nuestra carne es capaz de hacer. Dice, para que ustedes vean, Números 14:73, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, las inmoralidades sexuales traen una maldición que pasa a nuestras generaciones. Cuando habla en la Biblia de hijos, no necesariamente está hablando de un hijo directo. Ustedes tienen
¿cómo se llama? Hay que recordar de que José, el padrastro de David, ¿cierto? Dice que era hijo de David, incluso dice que Jesucristo era hijo de David. ¿Por qué? Porque José era hijo de David o María era hija de David. ¿Por qué? Y el mismo Señor Jesucristo era hijo de David. ¿Por qué? Porque era parte de su descendencia. Muchas generaciones atrás, David tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Y de ahí partió una genealogía específica que llegó hasta José, que era el papá adoptivo, por tratar de explicarlo de alguna forma, de Jesús. Porque José no fue el papá biológico de Jesús, sino que él fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin esperma, ¿ya? Sino que fue concebido por el poder de Dios dentro del vientre de María. María también era hija de David, no era hermana de José, sino que David tuvo un hijo y dentro de esos hijos, Natán, que era otro hijo, ¿cierto? De ahí vino otra genealogía diferente de donde nació María. Entonces vemos de que bíblicamente, cuando habla de hijo, está hablando de descendencia. En la mayoría de las veces habla de descendencia, ¿ya? Por ejemplo, la tribu de Judá se llama tribu de Judá porque eran hijos del hijo de Josué que se llamaba Judá. Por lo tanto, todos ellos eran hijos de Judá o los hijos de Leví. Entonces, ¿por qué? Porque había una persona que realmente que fue hijo de Jacob que se llamaba Leví y de ahí toda su descendencia se le dice hijo de Leví, aunque sea el tatara, 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 tatara y los 1000 tátaras que ustedes quieran, el tataranieto. ¿Ya? Crímenes de violencia. Crímenes o violencia. Hay que recordar, hermanos, que cualquier crimen, violencia, por ejemplo, un padre que golpea a su esposa o a sus hijos, una madre que golpea a su esposo o a sus hijos o hijas, ¿cierto? Es una maldición, ¿cierto? Que se va a traspasar. Ustedes pueden ver, y hay muchos casos, aunque no todos, pero hay muchos casos que muchos hijos ven cómo sus padres golpean a sus madres, ¿cierto? Y cuando ellos crecen, aunque fue algo terrible para ellos, ¿cierto? Hay algo que los lleva a hacer lo mismo. Porque hay una raíz de maldad o de iniquidad que sale en la Biblia, una tendencia arraizada en su corazón que lo lleva a pecar y que es potenciada por esta maldición y la operación de demonios. Hijos que fueron golpeados por sus padres, no todos, pero tienden a repetir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque aunque ellos sufrieron, ¿cierto? Hay una tendencia, una raíz de maldad por causa que se depositó una maldición en ellos y un poder demoníaco los lleva a hacer lo mismo. Amén. Estoy dando ejemplos. Por ejemplo, crímenes en sus antepasados que hayan sido, que hayan hecho vandalismo, que hayan participado en peleas, que hayan sido abusivos en el colegio, que hayan golpeado compañeros, que hayan sido violentos, sus abuelos, sus bisabuelos, que hayan sido golpeadores o de violencia verbal, porque hay violencia verbal, como vamos a ver ahora. O sea, dentro del estudio. Entonces dice, en Job 21:19 dice, Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozcan. Entonces, ¿Dios guardará para quién? Para sus hijos su violencia. O sea, hay una maldición. Amén. ¿Cómo rompemos las maldiciones? Con el arrepentimiento, como lo vamos a ver en este estudio. Adulación y traición. ¿Ya? Cuando hay traición, por ejemplo, estafas, traicionar a un amigo, estafar a alguien, ¿cierto? Todo eso trae maldición. Dice, el que denuncia lisonjas a su prójimo, o el que lo engaña, o el que lo embauca, ¿cierto? El que lo estafa, porque cuando habla de lisonjas, es que yo le hablo a alguien bonito, ¿cierto? O lo alabo, ¿cierto? Pero engañosamente, porque realmente le estoy deseando o estoy preparando un mal para él, ¿ya? Dice, los ojos de sus hijos desfallecerán. Entonces hay una maldición para este tipo de pecado. Hay más maldiciones generacionales, yo solamente le estoy haciendo un resumen, más o menos para que ustedes vean si es que hay maldiciones generacionales sobre ustedes, de violencia, crímenes, asesinatos, robos, vandalismo, violencia intrafamiliar, violencia verbal y entre otras cosas, ¿verdad? Inmoralidades sexuales de sus padres, sus abuelos, ustedes mismos, de sus
bisabuelos, sus tatarabuelos, si violaren a alguien, etcétera, etcétera, o si fueron, ¿cómo se llama?, adictos a la pornografía, a la pedofilia, al homosexualismo, todas esas cosas, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tipo de maldición, las que uno mismo se acarrea, que tiene que ver con lo que vimos en el estudio anterior sobre la contaminación por pecados personales, ¿cierto? Aquí yo puse un dibujo o una foto, ¿cierto? De que nosotros mismos cuando pecamos, esto pasa, nos encadenamos a nosotros mismos, ¿no? Nos privamos de libertad. Y Jesucristo quiere romper esas cadenas, como lo ven en el fondo de la pantalla. También puse esto porque esto habla de algo que el mundo conoce como la ley de la causa y el efecto. O sea, todo lo que yo hago va a tener un efecto, va a tener, va a causar algo. Por ejemplo, ¿cómo se llama?, el dominó, si yo suelto una pura pieza, se van a ir cayendo todas esas cosas. Eso se llama efecto dominó, que por un movimiento que yo hice desencadené un montón de hechos. Cuando yo peco, desencadeno, hay consecuencias, y la consecuencia de eso es la maldición. El pecado trae maldición. Vamos a ver, punto A. Relaciones sexuales ilícitas. Esto es del pecado personal. Cuando uno ha cometido adulterio o infidelidad. Acuérdense que la palabra de Dios también, el Señor Jesucristo dice que cuando yo miro a una mujer para codiciarla, ya adulteré con ella en su corazón. Y viene lo mismo, o la misma maldición que viene para esto, que vamos a leer, es lo que viene para una persona que adultera con una mujer o una mujer con un hombre en su corazón. Y eso pasa inevitablemente cuando yo veo pornografía, porque estoy viendo la desnudez de una mujer o de un hombre y la excitación llega porque yo me estoy imaginando o estoy viendo ese acto sexual y estoy deseando lo que está pasando ahí. El pecado viene en la codicia. Yo estoy codiciando lo que está pasando ahí. Vivirlo, sentirlo, experimentarlo. ¿Ya? Entonces, sigamos. Aquí viene en el caso de la mujer. Mas si te has desarraigado de tu marido y te has amancillado, amancillar es tener relación sexual, ¿ya? Y alguno hubiere tenido coito contigo. Si ustedes no saben, coito es el acto sexual, es la penetración, ¿cierto? Sí, a ver, ¿cómo se llama? Amancillar es como estar en la situación de la, ¿cómo se llama?, relación sexual, ¿ya? Y si hubiere tenido coito contigo, es el acto sexual en sí, fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con un juramento de maldición. Entonces, ¿qué viene? Maldición. Y dirá a la mujer: Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se hinche. Por lo tanto, viene una maldición sobre la mujer adúltera o infiel, ¿ya? Y parte de esa maldición, ¿cierto?, es que su muslo se caiga o su vientre se hinche. Aquí está hablando de enfermedades en el vientre, ¿cierto? Está hablando de desprendimiento de útero, de sangrado uterino, de esterilidad, de problemas intestinales, de cáncer en el útero, quiste en el útero, ¿ya? Ahora, hermanos míos, amados, no toda mujer que tenga alguna de estas enfermedades que acabo de nombrar, ¿cierto?, es decir que ha sido infiel. Por ejemplo, y esto es muy importante porque si no nos vamos a convertir en legalistas. Por ejemplo, uno de los síntomas del cáncer cerebral o de un tumor cerebral, ¿qué es? Dolor de cabeza, ¿cierto? Migrañas fuertes. ¿Por qué? Porque hay un tumor, una masa, ¿cierto?, que está creciendo dentro de un espacio reducido, que es dentro del cráneo, porque es un hueso duro, por lo tanto está haciendo que el cerebro se comprima, por lo tanto causa dolor, ¿ya? Entonces, el cáncer, o sea, ¿el dolor de cabeza es consecuencia o es un síntoma del cáncer? Sí, pero no porque yo tenga dolor de cabeza necesariamente tengo cáncer. Puede ser un resfrío, puede ser estrés, problema a la vista, puede ser un montón de cosas. Igual aquí, uno de los síntomas de la infidelidad o de las maldiciones de la infidelidad pueden ser estos, pero no necesariamente porque yo tenga estos síntomas es decir que se ha cometido este pecado. Por eso que hay que discernir, y es Dios el que da discernimiento y el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. Una vez un joven
¿cómo se llama? Me preguntó qué pasa si una mujer ha cometido este pecado, ¿cierto? Y se ha arrepentido o convertido. Entonces yo le dije, hijo, cuando cualquier persona que se arrepiente y que rompe la maldición, esa maldición queda completamente rota. Dice el Señor Jesucristo en Romanos 8 que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios dice más aún, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Entonces, por eso que el arrepentimiento sincero es el que me lleva al perdón de Dios y el enemigo pierde el derecho legal. Y como pierde el derecho legal, ahora yo puedo romper la maldición y expulsarlo, porque ya no tiene derecho legal. Va a querer quedarse ahí. Pero yo ahora tengo la autoridad, por causa de lo que hizo Cristo en mí, de poder expulsarlo de mi vida. ¿Ya? En el caso de los hombres, para que no digan que solamente estamos hablando de las mujeres infieles. En el caso de los hombres, dice, más el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. ¿Cuál es la primera maldición que viene? Entonces, hermanos, jóvenes, cuando ustedes codician a una mujer, ¿cierto? En su corazón, si ustedes no, ¿cómo se llama? Han visto, yo les aconsejo ver el estudio que está en nuestro canal, que creo que está en la confesión de pecados, o no, en la tentación. Ahí hablo un poco de esto. Entonces, ¿cuál es la primera maldición que viene? Entre muchas que vienen. Falto de entendimiento, problemas mentales, incapacidad de entender, incapacidad de concentrarse. ¿Qué más? Corrompe su alma el que tal hace, viene una corrupción de alma y acuérdense que el alma es la mente, voluntad y emociones, o sea, viene a haber un alma corrupta, un alma sucia, un alma impura que empieza a maquinar cosas impuras, ¿no? Que es una de las luchas más grandes que uno tiene cuando ha caído en este tipo de pecados. Plaga, enfermedades y vergüenza hallará, o sea, siempre va a ser humillado, nunca va a poder sobresalir, nunca va a poder surgir. Y su afrenta nunca será raída, y ahí está la maldición. ¿Ya? Todo esto es cancelado por la sangre de Jesús. Vuelvo a reiterar. Sigamos. Igual estamos viendo relaciones sexuales ilícitas. Vimos adulterio e infidelidad. Ahora vamos a ver el segundo punto de relaciones sexuales ilícitas, el incesto. ¿Qué es incesto? Por si es que hay alguno que está viendo el video que no sabe qué es incesto. Es tener relaciones sexuales o intimidad sexual con parientes cercanos. ¿Ya? Hermanos, hermanas, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Eso es incesto. ¿Ya? Dice, maldito el que se echare con la mujer de su padre. Cuando ahí dice se echare, está hablando de acostarse para tener relaciones sexuales. Maldito el que se echare con la mujer de su padre. Ahí está hablando de la mamá directa, ¿cierto? Que es una abominación para Dios, o incluso de la madrastra. Ya es mujer de tu padre, por lo tanto, es pecado. Dice, maldito, viene una maldición con la mujer de tu padre. Ya puede ser tu mamá o puede ser que sea tu madrastra. Y hay un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento de eso. Por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Entonces viene una maldición, dice maldito. Y lo está diciendo Jehová. Dice, maldito el que se echare con su hermana, el que tuviera relaciones sexuales o algún tipo de actividad sexual, aunque no haya penetración, con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Aquí está diciendo que también las hermanastras, ¿ya? Y esto también incluye, aunque hay más textos bíblicos para esto, pero por el tiempo no los voy a compartir todos, pero también incluye, ¿cierto?, a nuestros primos o primas. Y eso es muy común, hermanos. Juegos sexuales, caricias, roces, aunque no haya un coito en sí. ¿Ya? Y eso trae maldición, corrompe el alma. ¿Ya? Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echa con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27, versículo 20 y 22 al 23. ¿Qué más dice? Bestialismo, zoofilia. La zoofilia es una composición de dos palabras griegas. Zoo, que es animal o bestia justamente, y filia, que es amigo o amor o atracción, ¿cierto? Entonces, bestialismo. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia. Cuando dice el que tuviere parte, está hablando de actividad sexual. Y cuando habla de bestia, de cualquier animal. Y dirá todo el pueblo, amén. Y el Levíticos 18:23 está hablando. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él. O sea, ayuntamiento, o sea, que yo tomo al animal
y para poder tener una intimidad sexual, una relación sexual, una penetración o lo que sea. Y ni la mujer alguna se pondrá delante de la para ayuntarse con él. Es confusión. Y hay otras versiones que dicen es, eh, es repulsivo o es anatema o es maldición o es excretable o es detestable, ¿cierto? Es algo, o es abominación. Es una abominación para Jehová. Amén, hermanos. Entonces, espero que hayan entendido qué es bestialismo y zoofilia. Homosexualismo o sodomía. A ver, cuando uno habla de homosexualismo, está hablando de tanto del hombre, ¿cierto? Que tiene una atracción sexual por el hombre, o de una mujer que siente atracción sexual por la mujer. La sodomía, ¿cierto? Está hablando de sexo anal. El sexo anal está prohibido por Dios, incluso en el matrimonio. No porque yo esté casado puedo hacer cualquier cosa. Y trae alta contaminación espiritual. Toda la gente que ha practicado el sexo anal, tanto la mujer como el hombre, necesita contaminación, especialmente el hombre. Cuando practica sexo anal es una contaminación muy grande. Amén, hermanos. Eso significa sodomía para cuando lo lean en la Biblia. Dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, no te acostarás, ¿cierto?, con un hombre como lo hace un hombre con una mujer para tener intimidad sexual. Es abominación. Levítico 18, 22. Y este texto también es sumamente importante, Romanos 1, 24, 26, 28. Por lo cual también Dios lo entregó a inmundicia a las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaran sus cuerpos entre sí mismos. Entonces, este pecado que trae contaminación para nuestro cuerpo. En la Biblia también dice de que el que se une a una ramera, y ahí no necesariamente está hablando de una mujer, sino cuando yo tengo relaciones sexuales, cuando yo fornico, ¿cierto? Contra su propio cuerpo peca. ¿Ya? Hermano, yo creo que quizás ustedes saben, pero el SIDA fue una enfermedad que nació de la promiscuidad sexual, fue una maldición sobre la humanidad que nació sobre la promiscuidad sexual. En los años 50, 60, creo por ahí, o quizás un poco más, empezó a haber un boom de promiscuidad sexual, ¿cómo se llama? Con el movimiento hippie, con todas esas cosas. Entonces, había sexo por donde tú quieras, con quien sea, no había ninguna restricción, nada, si yo quería, igual como está el mundo ahora. Pero ahí partió. Entonces empezó a haber un boom del homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, un boom homosexual, empezaron a despertar el homosexualismo. Las perversiones sexuales, todo eso se empezó a ver como algo normal. Entonces, de repente, hubieron algunas personas, especialmente los homosexuales, que empezaron a tener una enfermedad rara que no había visto. SIDA son unas siglas de síndrome inmune de deficiencia adquirida, o sea, es una deficiencia adquirida del sistema inmune. El sistema inmune, ¿cierto?, tiene una deficiencia que no es capaz de defenderse. Por lo tanto, un resfrío, un simple resfrío puede ser mortal para una persona que tiene este síndrome. O el virus VIH, cuando causa el síndrome, porque hay algunas personas que son portadores de esta maldición y hay otras que les afecta la maldición. Y son portadoras también. Entonces, empezó a haber una enfermedad rara que incluso en su tiempo fue llamada la enfermedad de los gays. Después, con el tiempo, ¿cómo se llama? Se dieron cuenta que era una enfermedad de transmisión sexual que nació de esta promiscuidad sexual. Fue una maldición que se aposó en la humanidad por su pecado. Y que justamente se cumple la palabra de Dios, porque todo esto está en la Biblia que dice que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Abrieron la puerta para que un nuevo síndrome que no se conocía se generara en sus propios cuerpos. Y es una de las enfermedades que ha matado a mucha gente, una enfermedad triste, triste, hermano, porque la gente muere de neumonía, muere muy mal, ¿ya? Entonces, a través de el homosexualismo o de cualquier promiscuidad sexual, ¿ya? Entonces, dice, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en uso que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo y del sexo anal. El sexo anal no es natural, es contra naturaleza. Aquí está hablando de las mujeres que practicaron el sexo anal y también
las mujeres que cambiaron el uso natural de las mujeres y se encendieron también en su lascivia mujeres con mujeres. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Ahí está hablando de lo mismo que les conversé. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces, eso es lo que vemos hoy día en el mundo, por ejemplo, con todo este despertar, ¿cierto?, de el movimiento homosexual y de la liberación homosexual, que hay gente que se casa con un perro, que se casa con animales. Hermanos, es pecado, no es natural, el hombre no fue creado por Dios para eso. Amén. Entonces, es pecado, no hay tal que una persona nace así. Y si es que tuviese una tendencia desde el nacimiento es porque hay una maldición de homosexualismo o de perversión sexual. Pero en su genética natural, ¿cierto? Hay un XX o un XY. Entonces, si yo siento otra cosa es porque hay algo mal. Hay algo que hay algo causando esa desviación. Amén. Y que Dios quiere romper como cualquier otro pecado, hermano. Como cualquier otro pecado. ¿No? Es un error también ver esto como el pecado de pecados, porque es como cualquier otro pecado. Que la mentira, que el adulterio, que la fornicación. O sea, no es más pecador el homosexual que el fornicario porque un hombre fornica con una mujer y un hombre fornica con otro hombre, no es más pecador el que fornica con un hombre. Todo cae en la misma rama de maldición y de inmoralidad sexual. Todo es pecado. La mentira, el robo, la corrupción, todo eso nos destituyó de la gloria de Dios. Todo eso. Ahora que trae diferentes grados de contaminación espiritual, claro que sí. ¿Ya? Entonces, el homosexualismo es pecado, hermanos. ¿Ya? Sigamos. Y la sodomía también. Ahí vimos las relaciones sexuales ilícitas. Vimos los otros puntos. Punto B. Deshonrar a los padres es una maldición que uno mismo se acarrea. Dice en Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, cuando habla de deshonrar, está hablando de faltar el respeto, de no entregarle la ayuda a mis padres cuando lo necesitan, cuando yo lo puedo hacer. Entonces, no entregarle la honra, el respeto que ellos merecen por el hecho de ser padres. En ninguno de estos textos bíblicos ustedes van a encontrar honra a tu padre y tu madre si son buenos contigo, o honra a tu padre y tu madre si es que son, cristianos. Mire, yo, ¿cómo se llama? Conocí un caso de una persona en Cristo que, por lo menos cuando yo lo conocí, era un cristiano así, como que todavía no se convertía del todo. Pero Dios lo prosperó mucho. Y era un gran empresario, con buena salud. Ahora, la prosperidad de Dios no se ve por la plata que yo tenga, estoy solamente dando un ejemplo. ¿Verdad? ¿Y sabe cuál era su secreto cuando yo empecé a escuchar su vida? Es que él nunca deshonró a su padre. Su padre lo odiaba, le pegó cuando chico, le hizo un montón de cosas. Y él siempre lo iba a ver y como él le empezó a ir bien en el trabajo, él mantenía a su papá. Pese a que cuando lo iba a ver, su papá no lo quería ver, lo agarraba a garabato, le decía un montón de cosas, y él le dijo, tú no me amas, pero yo te voy a seguir amando y honrando, porque Dios dice en su palabra que debo honrarte. Entonces, él se tomó de una promesa bíblica sin ni siquiera ser cristiano y bendijo. ¿Cuánto más para nosotros que somos cristianos, hermano? ¿Ya? En Proverbios 20:20, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en la oscuridad tenebrosa. Nosotros podemos maldecir con nuestra boca. Eres un estúpido, papá, eres un inservible, mamá, no te quiero, mamá, sal de aquí, mamá, no te quiero ver. Estás maldiciendo a tu papá y tu lámpara será apagada. Y cuando habla de lámpara, habla de vida, de vitalidad, ¿cómo se llama? De descendencia. ¿Ya? Tu lámpara, tu vida será apagada en oscuridad tenebrosa. Tu vida va a estar presa de demonios, de la oscuridad, de las tinieblas. No vas a poder ver, vas a perder visión para tomar decisiones
o para poder más encontrar el camino de Jesucristo. Entonces es un pecado grave. Dice, el que roba a su padre o su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 28, 24. En Efesios 6, 2, 3, que es probable que en sus iglesias, amados hermanos, hayan escuchado mucho este texto bíblico y uno no se lo repite porque quiere ser pesado, ¿no? Sino porque realmente trae una bendición y porque en nuestra juventud, hermanos, si todos fuimos jóvenes, y yo también fui joven, también tenía ganas de mandar a mi papá a la punta del cerro, mandar a mi mamá a la punta del cerro, decirle sus verdades, quien me diera que yo fuese más grande, que fuese independiente, me iría a la casa y le dijera sus verdades. Todo fue, pero eso es parte de nuestra naturaleza carnal, nuestra vanidad de la juventud. Con los años, con la experiencia, uno va aprendiendo. Y más si es que está en los caminos de Dios. O debería de aprender. Porque hay muchos que tienen 40 años que siguen con la misma mentalidad de un cabro chico de 15 años. ¿Ya? Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando yo no honro a mi padre y a mi madre? No me va a ir bien y mi vida va a ser acortada. ¿Ya? Pobreza, etcétera, etcétera, todo lo que emprenda no va a poder resultar, o mi vida va a ser acortada con enfermedades terminales, accidentes. No toda la gente que tiene una enfermedad terminal o que tiene un accidente, ¿cierto? Y muere joven, significa que no honró a su padre y a su madre. Acuérdense del ejemplo del dolor de cabeza. Es un síntoma del cáncer en el cerebro, pero no todos los que tienen dolor de cabeza necesariamente tienen cáncer. ¿Ya? ¿Qué más? Atacar o difamar a un siervo de Dios. Y en esto no nos vamos a detener mucho, ¿ya? Solamente lo voy a mencionar. Saúl era un siervo de Dios, pero cayó. Empezó a perseguir a David, lleno de celos, y él fue un siervo de Dios rebelde. Se rebeló, estaba persiguiendo a David para matarlo. Y en este texto bíblico, si ustedes leen todo el contexto bíblico, David tuvo una oportunidad de matar a Saúl, ¿cierto? Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, si yo extiendo mi mano, ya sea verbalmente, lo ataco, lo difamo, etcétera, etcétera, no voy a ser inocente. Va a venir una consecuencia, una maldición sobre mí. ¿Ya? D, y aquí sí nos vamos a detener un poco más. Por una confesión negativa. Soy un tonto, soy un estúpido, nunca voy a surgir, nunca voy a poder, nunca me va a ir bien en el colegio, nunca voy a aprender, nunca voy a ser como o cualquier cosa. ¿Cómo se llama? Yo no sirvo para esto, soy un estúpido, soy un tal por cual, soy muy chico, soy guatón, siempre voy a ser feo, soy feo, nunca me voy a casar, nunca voy a encontrar mi idóneo, nunca voy a encontrar mi idónea. Todas esas cosas se pueden transformar en maldición sobre tu vida. Nosotros tenemos que hablar bendición de mi boca. Tú tienes que declarar lo que Dios declara en su palabra sobre ti, que eres acepto en el amado o acepta en el amado. Que el amor de Dios sea derramado sobre ti por medio de su Espíritu Santo. Que a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O como dice el Salmo, ¿cómo se llama? 27, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo eso Jehová me recogerá. Aunque nadie me ame, Dios me ama. Dice en primera de Juan, mirad hermanos, con cuán amor nos ha amado Dios. Entonces, todas esas cosas son las que yo tengo que confesar. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy amado en Cristo Jesús. Soy aceptado en Cristo Jesús. Aunque todos no me acepten, yo soy acepto en el amado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque sea difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo se llama? Yo no soy un perdedor, porque en todas las cosas yo hago más que vencer en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Entonces, eso tenemos que profesar y no profesar cosas negativas en contra de nosotros mismos, como ya les mencioné. Porque dice en Proverbios 18, 20, 21, dice, del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre. Hermano, yo tengo un estudio sobre el vientre, ¿ya? El vientre es un lugar donde están nuestras entrañas, ¿cierto? Es un vientre donde ahí está, ¿cierto? Nuestro corazón espiritual. Ahí incluso podríamos decir que ahí se deposita la bendición o la maldición. Incluso es más, hay textos bíblicos que hablan que de ahí habita o fluye el Espíritu Santo.
Cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 7, y de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna, ahí cuando dice interior, esa palabra es vientre, entrañas. De ahí sale la misericordia. Pablo dice, los amo con amor entrañable, o tengan un amor entrañable, o de entrañas de misericordia. De ahí nace nuestro corazón. Ahí está nuestro espíritu, ahí está nuestra alma. No físicamente, porque nuestro espíritu es un espíritu, pero si quisiera poder colocar dónde está nuestro corazón espiritual, nuestro espíritu o nuestra alma, si es que quisiéramos encontrar un lugar físico, lo más bíblico sería pensar en nuestro vientre. ¿Y dónde se depositan maldiciones? En nuestro vientre. Por eso que la mayoría de las maldiciones causa problemas renales, problemas al colon, problemas al estómago, etcétera, etcétera. Cáncer al útero, cáncer al colon, cáncer a la próstata y así. Cuando habla de vientre, habla de lo más profundo del ser humano, o los intestinos o los órganos más vitales, como por ejemplo los riñones, los órganos sexuales, ¿ya? Como el útero y todo eso, ¿ya? No, no vamos a entrar más en el tema para no alargar. Entonces, del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre. O sea, de lo que yo declare se va a hartar mi vientre. Si yo me maldigo, mi vientre se va a llenar de maldición. Mi corazón se va a llenar de maldición. Mi alma se va a llenar de maldición. Yo voy a depositar maldiciones dentro de mí, ¿ya? Si yo hablo bendición, voy a depositar bendición sobre mí. Se hartará del producto de sus labios. Más claro todavía, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. En el poder de tu lengua está la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Por eso nosotros tenemos que bendecir, hablar las palabras de Dios, y no tan solamente con nosotros mismos, sino con terceras personas, como lo vamos a ver en el transcurso de este estudio. Punto E, introducir objetos